Hola amiguitos, estamos aquí nuevamente en el canal del Pachuquito y me da mucho gusto saludarlos para que todos conozcamos el día de hoy las causas que originaron la Revolución Mexicana. Hablaremos de la historia de México con este tema tan interesante. ¿Cómo estás, Pachuquito? Hola maestra, estoy bien feliz y bien contento porque vamos a hablar de la Revolución Mexicana. A mí me gusta mucho la historia de México, pero dígame maestra, ¿qué son causas? Causas son todos aquellos hechos, acontecimientos que originan algo, algún motivo por el cual se origina algo. Ay maestra, eso está muy fácil, pero entonces hay que hablar por qué se pelearon tan feo, por qué todos hicieron tanto pleito. A ver, ¿me puedes platicar maestra, por favor? Muy bien, mira Pachuco, vamos a comenzar con entender que la revolución se da en 1910, el 20 de noviembre de 1910 y que termina en febrero de 1917. En ese tiempo teníamos como gobernante o presidente a Porfirio Díaz. Y una de las causas importantes, porque fueron varias en todos los ámbitos, económico, político, social y cultural. Pero podemos resaltar que las actividades económicas del país, las más importantes, estaban en manos de los extranjeros, porque Porfirio Díaz les permitió invertir su dinero en nuestro país. Entonces, ellos se encargaban de la economía. Estaban las tierras en manos de los extranjeros, los bosques, las minas, el comercio, la energía, los medios de comunicación, la industria textil, y Porfirio Díaz estaba rodeado de muchos extranjeros. Para 1900, la tercera parte de las tierras de nuestro país eran de extranjeros. Ay maestra, qué barbaridad. Entonces todo era de ellos y nosotros qué, bueno, los mexicanos de ese tiempo que tenían, pues si ellos eran de aquí, ellos tenían que tenerlo. Además, es cierto que también todas las empresas que tenían los extranjeros les daban trabajo a los mexicanos, pero les pagaban muy poquito, con bajos salarios. La ganancia en general era para los extranjeros y todo el capital se iba de nuestro país y no se beneficiaban los mexicanos, ¿verdad? Económicamente el nivel de los mexicanos era muy pobre, pobrecitos, y los ricos eran muy ricos. Vivían en la miseria, los mexicanos sufrían mucho. Tienes toda la razón. Esas fueron otras causas. Lo has dicho perfectamente. En el aspecto social, como ya lo mencionaste, los ricos se hacían más ricos cada vez y disfrutaban de buena comida, de buena ropa, eventos sociales y culturales. Se impulsó mucho la cultura durante el porfiriato, pero solo era para los ricos, para las clases dominantes que rodeaban a Porfirio Díaz. Es cierto, maestra, eso sí lo sé muy bien y me hace muchas ganas de llorar porque los mexicanos no podían disfrutar de todo. Además, se dieron muchos avances en la tecnología y también era muy mal que los mexicanos en general no podían disfrutarla. Existía la discriminación social. Todos eran muy humillados por los ricos y no podían inclusive ni asistir a los lugares que los ricos asistían. Eso me hizo enojar a los mexicanos y por eso se levantaron en armas, ¿verdad? Exactamente. También la represión. No existía la libertad de expresión. Los periódicos tenían totalmente prohibido hablar cualquier cosa que estuviera en contra del gobierno mexicano. De igual manera, las huelgas eran prohibidas. Nada de manifestarse en contra del gobierno. Cualquier manifestación era sometida por la fuerza, encarcelados o asesinados. Los obreros y los campesinos eran explotados. No contaban con servicios médicos, ni prestaciones, ni vacaciones. Ningún derecho laboral. La mayoría era que trabajaban hasta 12 horas por un salario muy bajo.
maestra, también la existencia del latifundismo. ¿Qué latifundismo? Pues aquellos que eran dueños de grandes extensiones de tierra, ¿verdad? Y las haciendas que eran los ricos y poderosos que tenían a trabajar muchos peones. Ellos trabajaban la tierra de los mexicanos, pero no era de ellas. La mayoría de los mexicanos no tenían propiedades, se las dieron a los ricos y muchos eran extranjeros, o la mayoría. También la educación era limitada, el 80% de la población era analfabeta. El pueblo no podía entender los periódicos ni los libros porque no sabía leer. Y además el pueblo empezó a cansarse de tanta humillación. Eso originó también huelgas. ¡Ey! Sí, la huelga de 1906, la de Cananea en Sonora y la de Río Blanco en Orizaba. Ay, maestra, esto estuvo muy triste, ¿verdad? Porque los trabajadores fueron asesinados. Así es. A partir de 1907 se desencadenaron más huelgas en fábricas en Querétaro, Monterrey, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, el Distrito Federal, y todas fueron muy reprimidas, a sangre y a fuego. Ay, maestra, qué terrible situación. Pues claro que todos los mexicanos estaban muy enojados y muy molestos y por eso se levantaron en armas, sin alimentos, sin comida, sin servicio. No. Exactamente, Pachuquito, tienes toda la razón. El pueblo, cansado de tanta injusticia y humillación, vio una gran oportunidad para quitar a Porfirio Díaz del poder, cuando en 1908 Porfirio Díaz declara en una entrevista al periodista Krillman norteamericano que estaba dispuesto a no buscar una reelección, que si el pueblo quería votar por otra persona, por otro candidato, él estaba dispuesto a aceptarlo. Él no se iba a reelegir si el pueblo así lo decidía, aceptaba la oposición. Y es entonces que Francisco I. Madero forma su partido antirreeleccionista para postularse como presidente en las elecciones de 1910. Como podemos ver, esta declaración de Porfirio Díaz, que fue una noticia internacional, le dio a Francisco I. Madero y a todos los que luchaban en contra de ese gobierno tan opresivo la oportunidad y la facilidad de postularse para la presidencia y así terminar con tanta explotación e injusticia para los mexicanos. Como podemos ver, Pachuquito, fue esta una causa muy importante de la Revolución Mexicana. Sí, maestra, claro que sí. Pues dijeron, ahora es cuando lo quitamos del poder totalmente y así podemos todos volver, tener una vida más digna, mejores salarios, servicio médico, los servicios culturales, la educación para todos y que la riqueza fuera más justa y repartida entre los mexicanos, que los campesinos pudieran obtener sus tierras que se les habían despojado, ¿verdad que sí? ¡Qué interesante, maestra! Maestra, para el otro nos explica, por favor, exactamente cómo fue la revolución, así como se dio todo eso, por favor. Claro que sí, Pachuquito. Chicos, nos vemos para la próxima con otro video sumamente interesante. Nos vemos pronto, bye. Adiós a todos, gracias, hasta la próxima.